Bienvenidas las 392 personas que ya están conectadas de todos los países de Latinoamérica, desde Estados Unidos incluido hasta la Argentina. Me han confirmado su presencia. Profesionales de la seguridad, así como ciudadanos de bien que desean empaparse y enterarse un poco más de el empleo responsable de armas de fuego y la legítima defensa. Para mí es un honor pues compartir periódicamente este tipo de foros y desde la academia poder aportar con un granito de arena para sembrar cultura de seguridad y prevención en toda Latinoamérica. Un fuerte y cordial saludo a todos los directores de la SEC Internacional, desde México hasta la Argentina. Me han confirmado su presencia el día de hoy. Y como lo refirió la licenciada al inicio, pues esta charla surge como una necesidad imperiosa a propósito del decreto ejecutivo, decreto presidencial emitido el 1 de abril del presente año en Ecuador, donde se retoma, se autoriza nuevamente el empleo o el uso y porte de armas de fuego para civiles, para ciudadanos civiles. Este es un tema que sin duda obviamente ha generado, el tema de armas es un tema que genera definitiva e indiscutiblemente polémica, ¿no? Hay voces, hay posiciones a favor, hay posiciones neutrales y hay posiciones en contra, ¿no? Todas respetables, por supuesto que sí. Y el seminario del día de hoy no está orientado a analizar la conveniencia o no. Simplemente este es un seminario que los va a preparar a todos y cada uno de los asistentes con ciertos criterios, fundamentos legales, doctrinarios, éticos en relación al empleo responsable de armas de fuego y la legítima defensa. El contenido propuesto es, vamos a partir de unas definiciones básicas muy precisas, muy fáciles de entender, de interiorizar, de asimilar. Luego a profundizar en la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Los requisitos para porte de armas en Ecuador. Entiendo que aquí hay, bueno, gente, ciudadanos de bien de todos los países de Latinoamérica, pero en esta ocasión vamos a tomar como referencia la ley, la normativa actual en cuanto al tema de armas, ¿no? Específicamente el acuerdo 707 emitido la semana pasada. Y finalmente cerramos con lo más importante, el empleo responsable de armas de fuego. Damas y caballeros, yo llevo practicando tiro desde los 14 años, que fue la primera vez que tuve la posibilidad de disparar. Y disculpen que hable en primera persona. Entonces, conozco pues cerca de 50 años el tema del manejo de armas y puedo hablar con absoluto conocimiento, experiencia y fundamento. Vamos a hablar de algunas definiciones básicas y lo más importante es que ustedes entiendan, muchos no conocen cuál es el funcionamiento, qué es un arma de fuego primero, ¿no? Escuchamos, y no es nada más que un instrumento mecánico, una herramienta, una máquina, si es el caso, ¿no? Que impulsa, que propulsa un proyectil, que le llaman en muchas ocasiones ojiva, ¿no es cierto? Porque no se proyecta toda la munición como tal, le llaman ojiva, le llaman proyectil, le llaman bala, etcétera, ¿no? A altas velocidades, mediante un tubo cañón, ¿cierto? Y como resultado de la deflagración de gases que se produce al quemarse un combustible llamado pólvora. Entonces, en líneas generales, a continuación vamos a ver un video muy corto de cómo funciona un arma de fuego. Logrando que se percuta
o se acciona el disparador, el rabillo disparador o el gatillo, pues este gatillo acciona la aguja percutora que impacta en el fulminante, en el culote del proyectil, ¿sí? Encendiendo una chispa, y esta chispa es la que hace bien. Bien, este corto video un poco ilustra cómo funciona un arma de fuego, ¿no? Especialmente aquí tenemos frente a nosotros una pistola semiautomática. Entonces, el rato que se acciona el rabillo disparador, el percutor se va hacia atrás y luego golpea el culote, el fulminante del culote del castillo, del cartucho, hay diferentes nombres, ¿no? Sí. Golpea el primer y ese golpeteo genera una chispa en el fulminante, ¿no? Y esa chispa genera una deflagración de la pólvora que existe dentro del cartucho, dentro de la bala, y esta combustión de gases hace que se salga el proyectil, ¿no es cierto? Y es expulsado y por el tubo cañón y eso genera una velocidad específica dependiendo del tipo de armas, dependiendo del calibre, dependiendo de la munición, dependiendo del tubo cañón, etcétera, etcétera, etcétera. Sin número de factores, ¿no? Pero de manera general, ese es el funcionamiento de un arma de fuego, ¿no? Ahora, es importante también entender que en la actualidad existe un criterio al cual nosotros hemos denominado, un conjunto de armas al cual nosotros hemos denominado armas menos letales. Hasta hace un par de años se conocía a las armas como no letales, pero luego hubo una reglamentación desde la Organización de las Naciones Unidas. Hubieron estudios, obviamente, donde se determina que no deben llamarse armas no letales, sino armas menos letales, porque también pueden causar letalidad. Por ejemplo, un arma como la que ustedes ven ahí de descarga eléctrica, si es que es descargada en una persona que tiene algún tipo de enfermedad relacionada con el corazón, puede generar letalidad. Un arma de munición traumática o de munición de goma puede causar problemas graves a la salud. Les puede vaciar un ojo, les puede generar una herida intramuscular, etcétera, ¿no? Entonces, las armas menos letales son todas aquellas diseñadas para neutralizar, incapacitar, contener y debilitar temporalmente a personas o animales que representan una amenaza para la seguridad de las personas, ¿cierto? O para la intervención en cierto tipo de situaciones de crisis donde requiere que la policía intervenga. Ok. En el Ecuador, la ley de uso de armas vigente desde el año de 1980, en su artículo 17, define cuáles son las armas de uso civil. Esto difiere de acuerdo al país. Pero en el Ecuador están autorizados 3 tipos de armas para uso civil. Las pistolas calibre 9 milímetros, semiautomáticas con alimentadoras de hasta 10 proyectiles, ¿no? Bueno,
aquí hay una inconsistencia en cuanto a la ley, porque realmente la gran mayoría de armas, con sus cargadores, con sus proveedores, con sus magazines, con sus peines, como se llama en diferentes países, vienen con 15, 16, 17 proyectiles, con capacidad para ese número, ¿no? Hay algunas, muy pocas, a excepción, que vienen con 10 proyectiles, ¿no es cierto? Entonces es un tema a corregir en la legislación de nuestro país, ¿ok? Hasta proyectiles, hasta 10 proyectiles, semiautomáticas, ¿no? Entonces a veces la gente no entiende por qué se hace énfasis en semiautomática. Semiautomática quiere decir, como el video que vimos al inicio, que el arma se dispara, ¿no es cierto? Producto de los gases, sale el proyectil, se expulsa con la aguja extractora, se expulsa el cartucho, ¿no es cierto? Percutado, ¿ok? Y automáticamente el arma, el tren superior o los mecanismos superiores del arma, cuando hacen el recoil, cuando hacen el retroceso, ¿sí? Acompañan el ingreso de un nuevo proyectil. A diferencia de los revólveres que no son semiautomáticos, ¿no? Los revólveres son de modalidad simple acción o doble acción, ¿no? Hay que tener claro esos conceptos, esos aspectos, ¿no? Hay una diferencia entre pistola y revólver. Yo sé que la mayoría de los que están aquí conocen de aquello, pero recordemos que aquí hay mucha gente civil que no tienen absoluto conocimiento de armas o que quiere recordar, reforzar o entender bien cuál es el funcionamiento. ¿Y por qué semiautomáticas? Porque también hay armas automáticas, hay pistolas automáticas. ¿Qué quiere decir pistolas automáticas? Que al presionar el disparador, el rabillo disparador o el gatillo, ¿sí? Descargan en ráfaga el número de proyectiles que se presionan, ¿cierto? Sí, también hay pistolas automáticas, pero en el Ecuador solo están autorizadas las pistolas semiautomáticas, por eso se hace énfasis. De hecho, en el Ecuador hay casos de empresas que ya están algunos años, 30, 40 años en el mercado, que tienen o han tenido, han comprado anteriormente fusiles. ¿Sí? Yo conozco casos específicos de los fusiles M16A1, pero les han hecho modificar el tipo de calibre de munición, ¿no es cierto? Tienen que cambiar los tubos cañones, son modificados para que esos fusiles no disparen 5.56, que es la munición nata original de ese tipo de armas, sino que disparen calibre 9 milímetros, ¿no es cierto? También tenemos, por ejemplo, las ametralladoras, las subametralladoras, las UCI, ¿no? Americanas, que también están en nuestro mercado, un poco para que tengan relación. Este es el primer tipo de armas autorizado en el Ecuador para porte de uso civil. El segundo son los revólveres, ¿no? Calibre hasta 38 milímetros, hay calibre 22, hay calibre 32, hay calibre 38 y hay calibres superiores. Pero en el Ecuador solo se permite hasta calibre 38, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que este tipo de armas es de disparo con simple acción o doble acción, es decir, no es semiautomática, sino que usted tiene que hacer presión al rabillo disparador para que el martillo que ustedes ven en la parte posterior del arma, encima del agarre del pistolete, ¿sí? Vaya hacia atrás, cumpla su ciclo, se destrabe y regrese y percute el fulminante, el primer. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia entre el uno y lo otro? Normalmente una pistola semiautomática puede tener entre 10, 15, 16, 17 tiros con un alimentador, con un magazine, con un peine. ¿Ok? Pero un revólver, el estándar normalmente es 6, pero también hay de 8. ¿Ok? Pero lo más común es de 6. Yo alguna vez vi de 8, nunca más volví a ver. ¿Ok? Y también se puede disparar en doble acción, como es lo que les dije, donde el gatillo es más duro, o también puede dispararse en simple acción,
Cuando usted monta manualmente el martillo del revólver, entonces el gatillo, el rabillo disparador se hace un poco más atrás, ¿verdad? Y es más fácil, menos duro aplastarlo, ¿no? Estas son armas de empleo de uso civil para defensa personal a corta distancia. Importante entenderlo. Y lo siguiente que permite la ley, o lo tercero que permite la ley en Ecuador, son las escopetas, calibres, y habla de escopetas recortadas, no de tubo largo, no, ojo, no de tubo largo, sino de tubo corto, ¿no? Porque eso es importante entenderlo también. De calibre 20, perdón, de calibre 10 o superiores. Ustedes ven ahí los calibres, que hay 28, de 28 gramos, de 20 gramos, de 16 gramos, de 12, etcétera, ¿no es cierto? Okay. En el Ecuador normalmente utilizamos escopetas de este tipo, técnicas de buena marca, que son las Mossberg o las Maverick, calibre 16. También hay variantes, pero en el Ecuador lo más común es eso, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esos son los tres tipos de armas que están utilizados en el Ecuador. Ya hemos completado, bienvenidas las 500 personas que están presentes en este seminario de todos los países de Latinoamérica para la SEC Internacional. Es un honor. 500 personas nuevamente conectadas. Voy a hablar de un tema que es muy importante. Cuando yo al inicio les decía que el tema del porte y uso del arma para personal civil es un tema muy polémico, y es verdad que es polémico, ¿ok? Hay posiciones incluso en el orden político, ideológico, muy radicales en contra y a favor, ¿ok? Pero esto es un tema que trae incluso pasiones, hay estadísticas de un lado, análisis del otro lado, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo lo que siempre suelo decir, porque a mí no me gusta polemizar ni entrar en debates donde yo me desgasto, ¿sí? Yo lo que siempre debo decir es que hay que darle al ciudadano las herramientas, los conocimientos y todo lo que él deba tener para él tomar una decisión al respecto, si se decide o no se decide armar. Y hay un debate alrededor que yo siempre lo cuestiono, esto sí lo cuestiono. Hay mucha gente que toma como argumento y lo compara con Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros vemos periódicamente y de manera muy alarmante, muy preocupante, por supuesto que sí, todas las escenas de terror, de masacres en escuelas, en centros comerciales, en espacios públicos, en tiendas, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero con el respeto que se merecen aquellas personas que muy superficialmente hacen esa comparación, ¿ok? Es porque lamentablemente no conocen, y yo sé que aquí hay gente que conoce la realidad de Estados Unidos, no conocen, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera realidad allá? En Estados Unidos, y no en todos los estados, ojo, ¿no? De los estados más liberales para aporte y uso de armas está Texas y está Florida, ¿no? Por si acaso. Y no en todos los estados, por eso ustedes van a ver la mayor cantidad de masacres son en esos estados. Un poco tal vez arriba en Pensilvania, algo así, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Es que en Estados Unidos y en ciertos estados, diría yo, hay incluso una suerte de libertinaje para comprar armas. Y esto no es que me lo han contado a mí. Yo tengo la oportunidad de entrenarme en tema de armas en Estados Unidos desde el año 2000, antes de los atentados de las Torres Gemelas. Y conozco muy bien. Recién estuve visitando hace unos 4 años una tienda de armas en Miami. Y entrar a una tienda de armas es como entrar aquí a una tienda donde venden celulares. Claro que hay restricciones, por supuesto, no digo que no, ¿no? Entonces usted entra a la tienda, selecciona el arma que quiera, y yo les cuento, una Glock 17 en Miami hace 4 años costaba $450, nueva de paquete.
y listo, hace los trámites, cancela y en 2 días regresa a retirar. Y si necesita hacer una práctica, pues atrás de la tienda que queda en cualquier calle, tienen unas galerías de tiro, donde usted entra, son unos cuartos cerrados, insonorizados, con todas las seguridades del caso, espaldón, etcétera. Se pone la protección y le hacen disparar. ¿Cuánto quiere? 20 tiros, 50 tiros, etcétera. Y así se compran las armas en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, allá sí hay en ciertos estados un libertinaje. Pues claro, pues obviamente todo el mundo va a poder acceder a armas y de diferentes calibres. No hay restricción. Recién están queriendo restringir algún tipo de calibres, ¿no? Pero bueno, retomando o reencauzando un poco la realidad de nuestros países y la realidad específica particularmente de Ecuador. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar, conocen, han leído sobre el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es el síndrome que se refiere a la relación afectiva que desarrolla una víctima de secuestro con sus captores durante el cautiverio. Es decir, llega a identificarse, incluso en ciertos casos hasta justificar la acción. Eso se llama el síndrome de Estocolmo, porque alguna vez en Estocolmo, en Suecia, en la década de los 70, hubo un asalto a un banco y que fue mal manejado por una intervención policial que no fue la adecuada, y el asalto se convirtió en una situación de crisis con toma de rehenes. Duró varios días, sí, tomaron rehenes, bueno, no hubo muertos, pero al final del día, cuando se solucionó esa crisis, resulta que una de las personas que estaba ahí, una de las dependientes del banco, se había enamorado de uno de los secuestradores y después no lo quiso denunciar y bueno, más o menos esa es la historia del síndrome de Estocolmo, ¿no? Ok. Cuando se habla de armas, todo ciudadano común y corriente debe conocer qué es el síndrome de Excalibur, que es algo similar. Todos recordaremos, debemos conocer, tal vez recuerden, ¿cuál es la historia de la Excalibur? Es una espada, ¿no? La espada de Excalibur de la corte del rey Arturo, que estaba sembrada en una piedra, ¿no? Sí, y que después Arturo, que era uno de los miembros de la Caballeros de la Mesa Redonda, logró sacarla y se convirtió en rey y era invencible y no sangraba, y después esto se fue, se fue con la espada a un lago y le dio más poderes. Bueno, más o menos así es la historia, ¿ok? Esto traducido al manejo del arma, al porte del arma, se conoce como el síndrome de Excalibur, ¿sí? Sensación de creerse todopoderoso, seguro e invencible al portar un arma, ¿sí? Entonces, hay muchos ciudadanos, hay mucha gente de seguridad pública y privada que por el solo hecho de portar un arma, y muchos le exhiben además, se sienten seguros, se sienten todopoderosos, se sienten invencibles. Cuidado, señores, ¿sí? Cuidado. El arma en absoluto es garantía de nada, y menos de seguridad si usted no está preparado, si usted no está entrenado, si usted no está autorizado para el porte y empleo del arma de fuego. Al contrario, se le puede revertir eso y ese instrumento puede constituirse en un boomerang hacia su seguridad. ¿Ok? Los mismos ladrones incluso podrían robarle el arma y dispararle con ella. Entonces, aquellos que piensan, creen que el portar arma a ustedes les va a garantizar la seguridad, están equivocados. Partiendo del hecho de que no existe seguridad total. Nada ni nadie les puede garantizar a ustedes seguridad total. ¿Ok? Entonces, cuidado, hay gente que cree que porque porta un arma es endiosado, es poderoso, que tiene un escudo que lo cubre a su alrededor. Cuidado, ¿no? Caigan en el famoso síndrome de Excalibur. No, en absoluto para nada, ¿sí? Más bien,
como vamos a ver más adelante, si usted decide como ciudadano común y corriente, ¿sí?, portar un arma para autoprotección, no para protección, ¿no? ¿Sí? Usted protege bienes o protege a terceros. Para autoprotección primero. Usted tiene que tener muchas de las consideraciones de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces empezamos con ciertos criterios de la legítima defensa. ¿Ok? Primero la legalidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vayamos a defendernos como ciudadanos comunes y corrientes, perdón, ¿sí?, nosotros debemos tener en cuenta algunos principios del uso de la fuerza. Porque usted va a emplear fuerza letal, ¿no es cierto? Si usted está pretendiendo portar y emplear un arma para su autoprotección, usted va a tener la potestad, incluso legal, de emplear esa arma para su defensa, para su autoprotección, o la de su familia, obviamente, ¿no? Entonces, el primer principio de uso de la fuerza habla de la legalidad. Y aquí hay dos consideraciones. La primera, que el arma que usted emplea sea un arma que esté matriculada, que tenga licencia, que tenga el permiso para el porte y el uso, para la tenencia y el uso del arma de fuego. Entonces, partiendo de ahí, si usted dispara con un arma que no es legal, usted está infringiendo la ley. Segundo, cuando hablamos de fuerza y usted decide emplear la fuerza letal, un arma, usted tiene que tener claro que debe perseguir un objetivo legal. ¿Cuál es ese objetivo legal? En este caso, la defensa de su vida, o la defensa de terceros, o la defensa de sus bienes. ¿Ok? Porque si usted utiliza un arma de fuego para delinquir, ese no es un objetivo legal. O para violar derechos humanos, ese no es un objetivo legal. La legalidad pasa también por eso. Entonces, importante que ustedes tengan estos principios claros a la hora del empleo de una arma como fuerza letal. ¿Ok? Segundo principio del uso de la fuerza, la necesidad. ¿Sí? ¿A qué se refiere este principio? Más o menos esto se refiere al hecho de que el arma tiene que ser siempre, el arma de fuego siempre tiene que ser la última opción. ¿Ok? Y estrictamente en defensa de su vida o la de terceros. Entonces, usted no puede usar el arma cuando usted quiera. Primero tiene que haber agotado algunos recursos, tuvo que haber analizado, considerado la posibilidad de ver otra opción antes de usar el arma letal. Ya vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Entonces, tiene que haber estricta necesidad, solo cuando otros medios no sean suficientes para contener la amenaza. Tercer principio de uso de la fuerza, la proporcionalidad. Es el equilibrio existente entre la agresión, el agresor, ¿no?, por parte del infractor de la ley con el nivel de fuerza a emplearse para controlar dicho evento. Entonces aquí siempre a mí me han dicho, yo me acuerdo desde hace muchos tiempos que este principio es medio polémico, pero suele ser polémico porque no lo saben explicar. ¿Ok? La proporcionalidad este es un criterio medio subjetivo, ojo, que da para interpretación. Entonces la proporcionalidad no necesariamente tiene que ser pistola con pistola o arma de fuego con arma de fuego. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven ahí, la amenaza en cuanto al arma de fuego es un puñal, un arma blanca. Y la señorita o señor está defendiendo con un arma de fuego. La pregunta del millón, ¿hay proporcionalidad ahí? ¿Sí? Algunos dirán no, porque el uno es cuchillo y el otro es pistola. Bueno, yo les digo, eso depende, damas y caballeros. La proporcionalidad depende ¿de qué? De varios criterios. Por ejemplo, porque dicen, claro, obviamente, a mí me vienen a tirar una piedra y me lanzan una piedra, yo no puedo sacar el arma y pegarle un tiro. Pues eso sí no es proporcional. Pero si a mí, yo tengo un arma de fuego y a mí me vienen a atacar 3 o 4 personas a puñetes, a patadas, me botan al suelo y me están matando,
yo sí tengo el derecho de sacar el arma, dispararles, herirlos, darlos de baja en defensa de mi vida. La proporcionalidad se considera en función de qué, no del tipo de elemento empleado, cuidado, ¿eh? ¿Sí? Se emplea en función del riesgo al cual está expuesta su vida. Pues si le tiraron una piedra no lo van a matar, pues, ¿sí? O si lo están insultando desde allá, pues no lo van a matar con un insulto. Entonces, si usted saca el arma, usted está cometiendo un delito, un asesinato. Pero si a usted 4 personas sin armas, solo con los puños, le están dando, lo están masacrando en el piso y usted ve que lo van a matar, pues usted tiene la necesidad imperiosa de conservar su vida y puede hacer uso de la legítima defensa y emplear la fuerza que sea necesaria para poder salvaguardar su vida o la de terceros, ¿no? Importante porque este criterio a veces no lo tienen muy claro. Yo hablo hasta con abogados que no tienen claro, ¿ok? Policías, militares que no lo tienen claro. Entonces, importante, ¿no? No necesariamente tiene que ver con pistola a pistola, cuchillo a cuchillo, palo a palo. No necesariamente. Depende de el nivel de exposición al cual esté mi vida en riesgo. Algunas definiciones relacionadas, si yo voy a considerar portar un arma para emplearla, obviamente, yo voy a portar para emplearla, ¿no? ¿Sí? La oportunidad, importante. Nosotros como ciudadanos de bien debemos identificar cuándo será el momento de hacer uso de la fuerza para contrarrestar una acción de resistencia o de agresión, de la amenaza, del delincuente. O sea, ¿cuándo yo voy a usar el arma de fuego? Entonces aquí vienen los temas polémicos. Por eso yo siempre digo, aquí el gobierno del Ecuador tiene que apostarle a una buena preparación o un buen acompañamiento, una buena capacitación de la gente a la cual se le va a dar los permisos de armas. ¿Okay? Y ellos deben tener claro, porque no es que va a haber un choque, ¿sí? Y el de adelante sale y porque le chocó el de atrás, saca la pistola. Eso es delito. Y eso tiene que tenerlo muy clara la ciudadanía, ¿no? Importante, la oportunidad. ¿Cuándo puedo utilizar el arma? Segundo, la disuasión. Esta disuasión es la inducción al infractor o a la amenaza, al desistimiento de sus malas intenciones en contra de mía o de mis bienes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo siempre digo, damas y caballeros, la disuasión es una condición relativa. Capaz que usted porta su arma, tiene su arma, y para cierto nivel y tipo de delincuentes, un arma puede ser un instrumento disuasivo, una condición disuasiva, pero para otros no, ¿sí? Así como la seguridad no es absoluta, no es lineal, la disuasión no es absoluta, ¿sí? No es lineal. Entonces, podrá generar disuasión en ciertos casos, pero en otros no. Entonces, aquí cuidado y se equivoquen. Cuidado que piensan porque ustedes están armados, van a generar un efecto disuasivo, no van a hacer desistir a la amenaza de sus oscuras o negras intenciones, ¿no? Ok. Si es que alguien tiene una duda, por favor, con gusto la dejan en el chat. Al final la licenciada va a seleccionar las preguntas y las vamos a contestar. Por la cantidad de gente y por las características del evento, que es una charla magistral, no se puede abrir el micrófono, ¿ok? Y por el tiempo que es limitado. Si tienen alguna inquietud, con gusto la compartimos a través del chat y la licenciada al final la gestiona, ¿no? ¿Sí? Neutralización, acción y efecto de reducir, debilitar o contener al infractor o presunta amenaza para contrarrestar el cometimiento de un hecho delictivo y disminuir su capacidad para generar daño, ¿no? Entonces, el uso de la fuerza y el empleo de armas también pueden servir como propósitos para neutralizar. Capaz que no le pegamos un tiro en el cuerpo como tal, sino en una extremidad, y se puede generar una condición de neutralización. ¿Ok? Bien. Ya hablando un poco de la legítima defensa, me voy a referir al Código Orgánico Integral Penal del Ecuador,
que es similar. Yo he estado revisando algunos códigos de algunos países, no de todos, obviamente, pero me he dado cuenta que es casi, el principio es similar, porque esto obedece también esto de la legítima defensa y esto del uso progresivo de la fuerza, depende de instrumentos legales internacionales, como la ONU, como la OEA, como los derechos humanos, etcétera, ¿no? Los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, es similar. Varían algunas consideraciones, pero en lo sustancioso, en lo profundo es similar. ¿Ok? Porque son principios, además, ¿no? Son principios que van anclados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Del derecho internacional humanitario. Ok. Entonces tenemos el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Existe legítima defensa, o sea, el ciudadano actúa en legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, es decir, no solo de usted, usted puede defender a su familia, usted puede defender a un tercero. Si estamos hablando de guardias de seguridad, de escoltas, ¿sí? El artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal les ampara la actuación. Siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Son 3 requisitos: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Entonces, ¿qué es la agresión actual e ilegítima? ¿No es cierto? Que la persona esté siendo víctima, ¿sí?, de una agresión y que producto de esa agresión esté en riesgo su integridad, su vida, de manera ilegítima, ¿no es cierto? Delincuentes, por ejemplo, miren esa fotografía ahí. Supongamos de que esta persona está siendo agredida y la van a matar, la van a violar, hay armas de fuego de por medio, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal faculta a cualquier ciudadano a actuar en legítima defensa, propio de terceros, ¿sí? Otra cosa es que no se quieran meter. Entonces dirán, muchas veces suelen decir, no, pero es que si yo mato a alguien o disparo y hiero a alguien, me voy herido. Sí, señores, y lo aclaro, porque es otro de los puntos polémicos que siempre hay. Si usted hace uso de un arma de fuego y producto de aquello hiere o mata a una persona, usted se va detenido. ¿Sí? Eso dice la ley ecuatoriana. Para investigación. Y en la audiencia de flagrancia, aquí hay abogados, en la audiencia de flagrancia, ¿ok?, se presentarán pruebas de cargo y de descargo y el juez determinará que usted actuó en legítima defensa. Ah, es que usted tenía un arma legal, usted tenía el permiso, usted tiene el entrenamiento, usted actuó defendiéndose porque si usted no disparaba lo iban a matar. Miren, aquí está la cámara de video que refleja lo que sucedió. ¿Ok? Ah, entonces usted se va libre porque actuó en legítima defensa. O sea, que tiene consecuencias el empleo de un arma de fuego, sí las va a tener. Esto es más o menos como un accidente de tránsito, ¿no? En la ley ecuatoriana, ¿qué es lo que dice? Si producto de un accidente de tránsito, ¿sí?, entre 2 vehículos resultaren heridas o fallecidas personas, los conductores se van detenidos por motivos de investigación. Y en la audiencia de flagrancia, pues el juez determinará cuál de los dos tuvo la culpa. El uno estuvo borracho, el otro no tiene licencia, el otro excedió la velocidad, las llantas estaban lisas, exceso de pasajeros, etcétera, etcétera, etcétera. Establece responsabilidades y al que no tiene la culpa lo sueltan al chofer y al que tiene la culpa se va detenido. O le mandan ya instrucción fiscal para que comience el proceso de investigación y le dan medidas sustitutivas o lo mandan a la cárcel, dependiendo de... Esto depende de los países también, ¿no? Estoy refiriéndome un poco al tema de Ecuador. Ok. Necesidad racional de la defensa. ¿A qué se refiere esta condición? Es que usted necesite defenderse con el arma que requiera, ¿sí?,
Porque si no, de lo contrario, si usted no utiliza el instrumento que va a utilizar para defenderse, usted puede morir, ¿sí? A usted le pueden dar de baja, usted puede ser asesinado. Entonces, usted justifica de manera racional, hey, a mí me estaban dando 4 individuos con bates y con piedras y puñetes y pateándome en la cara. Yo débil, mujer, me iban a violar, tenía un arma de fuego. ¿Qué hice? Saqué mi arma y me defendí. Entonces, eso es una necesidad racional de defenderse. ¿Ok? Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Es decir, que usted, como ciudadano de bien, ¿sí?, no fue el que provocó, no fue el agresor, ¿verdad? No fue el que asaltó, no fue el que accionó, ¿sí?, la agresión. Entonces, usted puede demostrar fácilmente, si yo fui víctima, a mí me agredieron, a mí me insultaron, a mí me quisieron disparar, a mí me quisieron apuñalar, a mí me secuestraron, a mí me quisieron violar. ¿Ok? Entonces, falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, ¿no? Entonces, estas son las 3 consideraciones que tiene el artículo 43 en lo que respecta a legítima defensa, ¿no? Ahora, importante, señores, en Ecuador, si la memoria no me falla, puedo estar equivocado, a finales del año pasado, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. ¿Ok? La ley orgánica que aprobó, que regula el uso legítimo de la fuerza en el Ecuador, ¿sí? Antes se llamaba uso progresivo de la fuerza. Incluso en algunos países, alguna vez escuché, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, ¿no? Bueno, recuerden que la progresividad puede ser parte de la parte operativa, ¿no? Entonces yo coincido con el nombre que se le dio a la ley orgánica, ¿no? Uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Nada más. Y en ese uso legítimo de la fuerza, ojo, y lo que les voy a hablar, obviamente esta ley está hecha para cuerpos de seguridad, ¿no? Fuerza pública, policías, militares, etc. Pero lo que les voy a hablar, voy a relacionarles con el uso que debería tener una persona, un ciudadano civil, a la hora de decidirse por portar y Dios no quiera emplear un arma de fuego, ¿sí? Entonces, los niveles del uso legítimo de la fuerza, al menos en Ecuador, varían de acuerdo a los países, ojo. La sola presencia. Entonces, hay mucha gente que dice, ¿sí? Miren, si yo tengo un arma, aquí va, ¿no es cierto? La explicación relacionada al uso civil. Hay mucha gente que dice, el solo hecho de que el delincuente sepa que yo tengo un arma, que estoy armado, puede generar disuasión. Sí, pero no absoluta, ¿no? Y no para todos. Ojo, ¿sí? Para cierto tipo, para cierto nivel de delincuentes puede generar algún tipo de disuasión, pero no para todos. ¿Ok? Entonces, la sola presencia de una persona con arma puede hacer desistir a un delincuente de sus oscuras intenciones. Luego, el siguiente nivel es la verbalización. Hablarle, señor, por favor, baje el arma, deponga su actitud, retírese de aquí. Esto especialmente para los policías, para los militares que actúan, ¿no? Sé que aquí hay policías y hay militares. Luego, el tercer nivel, si no funciona, si la sola presencia no disuadió con arma, si la verbalización no funcionó, vienen medidas o acciones de control físico. ¿Cuáles son estas? Las técnicas de defensa personal, la neutralización, los bloqueos, las inmovilizaciones, las proyecciones, la defensa personal, ¿no? ¿Ok? Pero si vemos que eso no es posible o no funcionó, vienen técnicas defensivas menos letales, donde se emplean armas menos letales, ¿sí? ¿Cuáles son las armas menos letales? Un arma de descarga eléctrica, las más comunes en nuestro medio, en Ecuador especialmente, son las de descarga eléctrica, son las Taser, ¿no? Taser es una marca, ojo, Taser es una marca. Hay otras marcas, ¿no? Pero la más conocida es la Taser, ¿no?
Pero también hay otros tipos de armas menos letales. Por ejemplo, una tonfa, perdón. ¿Sí? O un bastón policial PR-24, creo que se llama. Un cubotán, un bastón retráctil. Un gas pimienta, que también están autorizados ahora. Esas son armas que te permiten aplicar técnicas defensivas menos letales. Y luego viene la fuerza potencialmente letal y la fuerza intencionalmente letal. Potencialmente letal es que usted dispare efectivamente, pero no necesariamente a matar, ¿ya? Y la fuerza intencionalmente letal es cuando esto utilizan ya, o sea, la fuerza potencialmente letal es cuando usted dispara por autoprotección, por defensa propia, ¿ya? Y la fuerza intencionalmente letal, esto es muy común, por ejemplo, ustedes han visto casos de toma de rehenes donde están los francotiradores de la policía o de las fuerzas de seguridad apostados en una posición y están apuntándole a la persona que tiene secuestrada y apuñalada a una víctima, ¿no es cierto? Y cuando le dan la orden, dispara, pues eso es intencionalmente matarle, ¿sí? Para salvaguardar la vida de un tercero. Entonces, en la ley ecuatoriana, actualmente, esos son los niveles en el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Ok. Vamos entrando ya en el capítulo 3. ¿Cuáles son los requisitos para el porte de armas de uso civil? El decreto ejecutivo 707 de la semana pasada emitido por el gobierno del Ecuador nos dice que primero debemos cumplir 25 años de edad, ¿no es cierto? Esto es nuevo porque este decreto reforma el artículo, creo que es el 84 de la ley de armas. Cumplir 25 años de edad, antes a los 18 podías. Segundo, certificado de pruebas emitidas por el Ministerio de Salud. Esta semana yo conversé con dos amigos, uno que trabaja en el Ministerio del Interior, no sé si está aquí, y un amigo que trabaja en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para analizar un poco este tema, ¿no? Y analizamos todos esos aspectos ahí, estuvimos cruzando ideas, haciendo algunas consultas. Entonces, la idea que se tiene hasta ahora, porque ahorita, ojo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud están armando todo un reglamento que además va a ser integrado para poder articular este decreto, ¿no? No es que, además este decreto, ojo, ¿no? Yo, de lo que he conversado yo con algunas autoridades, ¿sí? En el mejor de los casos, podría estar articulándose ya para aplicarse en unos 4 meses, de 4 a 6 meses, en el mejor de los casos. No es que eso es mañana, ¿no? ¿Sí? Certificado de prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? El Ministerio de Salud va a calificar y certificar a los psicólogos clínicos, los va a preparar, los va a orientar para que sean solo los psicólogos autorizados los que puedan emitir este tipo de certificados. O sea, no va a ser cualquiera como era antes. Recuerdan que como era antes, usted iba a cualquier centro o hospital o centro de salud y decía, quiero que el psicólogo del hospital me dé un certificado y le daba. Ahora ya no va a ser así. Entonces, esto del libre porte de armas, eso no es así, eso es una falsedad, ¿no es cierto? No es tan así tan fácil. Segundo, certificado de estrés en manejo y uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa. Entonces, aquí se entiende, están validando, están analizando, todavía no está nada definido, ¿no? ¿Quién va a preparar a los tiradores? A las personas que van a pedir el permiso de armas. Entonces, el decreto endosa esa responsabilidad Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando Conjunto, ¿sí? Departamento de Dirección o Departamento de Logística, ¿sí?
y el control de armas correspondiente, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a calificar, a certificar las destrezas en el manejo y uso de las armas? Ahí tiene que haber un curso. Ahí tiene que haber práctica de tiro. Ahí tiene que haber una evaluación. ¿Quién va a hacer eso? ¿Okay? Luego, otro requisito, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutorial, es decir, que ya está en la cárcel, cumplió sentencia ordenada por juez. Condenatoria por la comisión de un delito, ¿no? Y en los antecedentes le sale antecedentes penales. No registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Otros requisitos. Todo esto va a estar integrado, ¿no? Certificado de superar el examen toxicológico que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitida por el Ministerio de Salud. Y aquí, en este último ítem que está en el acuerdo, dice, y los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese y los demás que establezca, ahí van a estar un sinnúmero de requisitos adicionales que te van a permitir articular y validar todo esto, ¿no? Es decir, todavía no se sabe al día de hoy cómo se va a articular ello, porque además hay algunos aspectos. Con este decreto se permite la importación de armas. Hasta antes del 2012 había empresas que se dedicaban a importar armas, ¿no? ¿Sí? Segundo, en cuanto al tema de los polígonos de tiro, en el Ecuador actualmente, si hay unos 10 polígonos de tiro autorizados, es mucho, estaría hablando de más. ¿Sí? Yo en Guayaquil conozco 3 y aquí en Quito conozco 1. Puede haber más, pero los que conozco yo son esos. Y no conozco más. ¿Okay? Por eso digo, si hay 10 es mucho. Ese es otro problema. Otro problema que hay, ¿quiénes van a ser los instructores? Entonces, por ahí hay voces, los clubes de tiro, las escuelas de seguridad. Bueno, están todo eso articulando, ¿no? ¿Ok? Otro tema es el tema de la munición. Porque cuando usted vaya a hacer el permiso, ya efectivizar el permiso, usted tiene que llevar munición. Para hacer usted tiene que llevar su arma, usted tiene que llevar la munición y usted tiene que llevar también 3 tiros, como era antes, para sacar el testigo del arma, ¿cierto? Entonces, van a disparar 3 veces en unas máquinas que tienen de criminalística, ¿sí? Para sacar todo lo que es la huella digital del proyectil. El proyectil, cuando se dispara, dependiendo del tubo cañón, ¿sí? Se proyecta y esa ojiva, esa bala, ese proyectil, marca su propia huella digital. ¿Ok? Y eso tiene que estar ejecutado. Entonces, con todos estos requisitos, el gobierno pretende garantizar que las armas lleguen única y exclusivamente a las personas que estén en condiciones legales, de entrenamiento, de conocimiento, psicológicas, etcétera, etcétera, para que puedan emplear sus armas de fuego. ¿Ok? Esas son las condiciones. Además, el porte no autoriza el empleo de armas de fuego en sitios de concurrencia masivas, en conciertos, en centros comerciales, en estadios, en manifestaciones, en mitines políticos, en asambleas. No, en absoluto, no se puede, es ilegal. ¿Ok? Se reafirma esto, aunque esto ya estaba en la ley, ¿no? Ok. El decreto 707 también permite a los ciudadanos portar con motivos o con propósitos de autoprotección y defensa el famoso gas pimienta, ¿ok? Para defensa personal, ¿no? Con ciertas características generales. Primero, el porcentaje de concentración de capsaicina del producto, que no puede ser mayor a 1.3. ¿Qué es la capsaicina? ¿Sí?
Para los que no han escuchado nunca o no saben, la capsaicina, ¿sí?, es el principio activo que utilizan estos aerosoles de gas pimienta y que es extraído del ají, de la pimienta o del chile. ¿Ok? Entonces es un principio activo. Es un polvito natural que se extrae de estos tres tipos del ají, los diferentes tipos de ají, el chile, como se conoce en otros países, o los pimientos. ¿Sí? Y obviamente debe tener una concentración, ¿no? Porque en dosis más altas, al 1.3%, puede causar problemas graves a la visión o a las vías respiratorias, ¿no? Y los tubitos no tienen que tener un volumen mayor a 120 mililitros, perdón, ¿cierto? Y un alcance no mayor a 10 metros. Normalmente el alcance está entre los dos, efectivo entre los 2-3 metros, igualito que las armas de fuego, ¿no? Dicen tiro teórico 100 metros, pero cuando tú ya a la práctica vas, ya eso depende de muchos factores, ¿no? Del tipo de munición, de las condiciones climatológicas, del viento, de la humedad, de un sinnúmero de factores, ¿no? Del desgaste del arma, del desgaste de los diferentes componentes del arma, del tubo cañón, etcétera, 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 ¿no? Ok. Bien. Entonces, en líneas generales, este es el panorama actual legal para poder nosotros portar armas de fuego. Vamos a lo más importante. Señores, como yo les comentaba, la primera vez que disparé un arma yo, y disculpen que hablo en primera persona, fue cuando tenía 14 años en cuarto curso del Colegio Militar Eloy Alfaro, en Orellana, y disparé el fusil Mauser 792, que era más grande que yo. ¿Sí? Entonces, si alguien lo conoció, tuvo la oportunidad de disparar y deben tener referencia de cómo tenía de fuerte el retroceso o el recoil ese fusil. Calibre 792. Ya no hay, obviamente, ¿no? Sí. Y de ahí me formé. Después, toda mi vida, ya de cadete, de oficial, me formé porque, bueno, me dieron el fusil FAL, belgas 762. Y finalmente culminé mi etapa en el ejército con el 5.56. En este caso había HK, había M16, ¿no? Y a lo que voy. Yo todavía he estado vinculado al tema de instrucción de tiro. Tuve la oportunidad de formarme como tirador básico en armas cortas y largas en Fort Benning, en la Escuela de las Américas, en el Army, en el ejército americano. Y también tener la oportunidad de formarme como instructor de tiro en la Organización Mundial SWAT. Ya soy instructor de tiro desde hace más de 15 años de la Organización Mundial SWAT. ¿Ok? Pero a lo que voy. Yo siempre les digo a mis alumnos algo. Porque cuando tú vienes a entrenarte en tiro, la primera pregunta que hacen, ¿y cuántos voy a disparar? ¿Sí? ¿Cuántos tiros voy a disparar? Yo le digo, yo no sé. Usted va a disparar los tiros que usted se merezca disparar. Y les comienzo diciendo, señores, en la instrucción de tiro, lo menos importante es el tiro, ojo. Y lo ratifico y hago énfasis aquí. En una instrucción de tiro, en una clase de tiro, lo menos importante es el tiro. ¿Saben qué es lo más importante? Las medidas de seguridad. Porque a mí de nada me sirve un francotirador, un tirador de puntería refinada, 5B, como se dice en el ejército, o A1, pero si es un irresponsable, si es un inseguro, ¿sí? Si es un atentado portando un arma de fuego, para él y para los que están de nada sirve. Entonces nos preocupamos siempre en generar hábitos seguros para el porte y el empleo de arma de fuego. Pues son dos momentos, ¿no? Uno es el porte, que es la condición normal. Algunos incluso dicen, recién acabé de entrenar un grupo de escoltas en Guayaquil, me decían, pero nosotros tenemos que tener el arma caliente siempre. Así entraron al curso 5 días. Y cuando se fueron al curso se dieron cuenta que no hay que tener el arma caliente todo el tiempo. Entonces ahí hablamos de la técnica del semáforo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a entrar al capítulo 4, que es el empleo responsable del arma de fuego. ¿Y por qué hice este paréntesis? Porque para mí este es el capítulo más importante de esta charla.
Y les pido que le pongan mucha atención a las 500 personas de toda Latinoamérica conectadas desde Estados Unidos. Un abrazo a mi gran amigo, el mayor Patricio Martínez, hasta la Argentina. Un abrazo a mi gran amigo que lo veo conectado, Pablo Barroso. Gente conectada de todos los países. Gracias por la confianza, es la SEI Internacional y a este su servidor. El capítulo más importante de esta charla es el empleo responsable del arma de fuego. Y miren esa imagen. Observen y analicen. ¿Qué tal que usted decide optar? Porque al final del día, la decisión de tenencia y portar, usar un arma de fuego es suya. Al final del día es suya, ¿sí? Usted decide tener un arma de fuego. Obviamente debe tener en su casa, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tal que uno de esos días esta arma caiga en manos de sus hijos o de gente que no está preparada? Y que ustedes ven aquí es uno de los principales problemas que tienen Estados Unidos, que no pueden regular eso por el gran número de armas que hay. ¿Okay? Además, si usted va a matricular un arma de fuego a su nombre, donde va a estar toda su vida, pasión y milagros, como yo suelo decir, ¿no? Va a estar toda la información suya. Usted no va a poder, no va nunca a pretender delinquir con esa arma de fuego que está a su nombre, pues. Y si se la roban, porque muchos dicen, es que se las van a robar, bueno, pues va y ponga la denuncia. ¿Ok? Y usted salva responsabilidades. Pero no puede pasar esto, ¿no? Y ha pasado, hay accidentes, ha habido accidentes. Entonces, ese es uno de los temores de los ciudadanos de bien. Entonces hay que ser consciente. Porque el hecho de pretender portar un arma para defensa personal tiene un sinnúmero de responsabilidades y consecuencias que las vamos a analizar. En el orden legal, en el orden social, en el orden laboral, en el orden familiar, en el orden psicológico y económico. ¿Ok? Responsabilidades legales. Lo que usted debe tener siempre presente es que si usted emplea un arma de fuego y producto de esa acción usted hiere o mata a un tercero, sea este delincuente o quien sea, usted se va detenido con propósitos de investigación. Y necesita un abogado y va a entrar un proceso, ¿verdad? Y en la audiencia de flagrancia, como se llama en el Ecuador, estará usted, estará el fiscal que acusa y estará el juez que determina si usted actuó en legítima defensa o no actuó en legítima defensa. ¿Okay? Pruebas de cargo y pruebas de descargo. Y ahí se determinará si usted es introducido a un proceso de instrucción fiscal o simplemente queda libre. Pero usted va a tener responsabilidades de orden legal. Es importante que lo tenga claro. Yo no soy abogado, no les puedo explicar mayormente esto, ¿sí? Pero lo que sí sé es que ustedes tienen consecuencias de orden. Hasta recién los policías en nuestro país tenían este problema. Ventajosamente, ahora se logró, el año pasado se logró, de que se defiendan en libertad, por lo menos. ¿Ok? Y el gobierno les está apoyando, al menos lo que se oye, ¿no? Para, en caso de que utilicen su arma y den de baja o maten a un delincuente, les está apoyando con tema de abogados en el proceso, pero ya no se van presos. Antes sí se iban presos. Aquí hay policías. Ustedes pueden conversar con amigos. Okay. Responsabilidades de orden social, señores. Usted tiene que reflexionar. Usted disparó y mató a alguien, por más delincuente que éste sea. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir su entorno? ¿Qué van a decir sus vecinos? ¿Qué van a decir sus amigos? ¿Cómo se va a sentir usted frente a esto? ¿Ok? Hay consecuencias de orden social ahí. Si usted emplea mal el arma de fuego, si usted es una persona violenta o agresiva y resulta que anda armado todo el tiempo,
y es chispita, es fosforito, es violento, y por ahí alguien le arma bronca o alguien le choca el carro violentamente y usted saca y le pega un tiro, imagínense las consecuencias sociales que puede tener eso. Y hay casos que han pasado eso. Y eso es otro de los temores de la sociedad, ¿ok? Que existe este tipo de situaciones. Bueno, pueden pasar, yo no digo que no, ¿no? Pero para eso estamos aquí preparándonos, educándonos, incrementando nuestro acervo cultural en cuanto al tema de la legítima defensa y las consecuencias que podrían derivarse a la hora de emplear un arma de fuego. Responsabilidades de orden laboral. Resulta que usted se va detenido. ¿Y quién le aguanta la detención a usted? ¿Quién le aguanta un proceso legal? ¿Qué van a decir sus jefes, sus gerentes, los dueños de la empresa o sus autoridades, etcétera? ¿Sí? Si usted está detenido 3, 6 meses por una irresponsabilidad suya. A eso me refiero, ¿no? ¿Ok? Cuando la persona empleó mal el arma de fuego, cuando fue agresivo, cuando fue violento, cuando mató o cuando se generó un accidente por faltas de seguridades. Ahí va a haber consecuencias de orden laboral, ¿no? Usted no puede faltar todo el tiempo. Capaz que la empresa le dice gracias, vaya nomás. Ya no lo quiero aquí, prescindimos de sus servicios. Entonces hay que pensar en todas esas consecuencias, ¿no? Consecuencias familiares. ¿Ok? ¿Qué pueden pensar sus hijos? Yo siempre digo, ¿no? Antes de usar el arma, piense 2 veces. ¿Ok? Sus hijos en la escuela. Hablo, obviamente, no se me vaya a malinterpretar. Hablo del empleo irresponsable del arma, ¿no? A eso me estoy refiriendo, ¿no? ¿Qué tal que usted irresponsablemente por acción u omisión, por negligencia, disparó el arma y se cometió algún accidente? ¿Y sus hijos? Resulta que sus hijos van a la escuela y los compañeros, oye, si tu papá mató a este, oye, tu papá es un asesino, oye, tu papá está preso. Te tiene que pensar en esas consecuencias, ¿no? ¿Sí? Esto no es de manera folclórica, porque nosotros no somos delincuentes. El delincuente dispara y no le importa nada. Nosotros somos ciudadanos de bien. Aquí hay policías, militares, gente de seguridad privada, ¿ok? Ciudadanos de bien, ciudadanos civiles que tienen mucha experiencia en el tema de seguridad. Responsabilidades económicas, ¿no? Bueno, ¿quién asume? Gastos de abogados, gastos de juicios, que me quedo sin trabajo, costas procesales, gastos médicos, si es el caso, si se generan responsabilidades para cubrir ese tipo de situaciones. Usted tiene que aprender a entender las consecuencias que podrían derivarse de un mal empleo de un arma de fuego, ¿no? Y finalmente, damas y caballeros, estamos terminando el cuidado del arma de fuego. Bueno, pues yo decido tener un arma de fuego, ¿no? Entonces, ¿dónde la voy a tener en mi casa? Pues usted sí o sí debe tener una caja fuerte con las seguridades del caso. ¿Dónde la va a almacenar? ¿Sí? Y tiene que pensar en el mantenimiento. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Bajo qué circunstancias va a ser el mantenimiento de esa arma? Y tiene que pensar en la capacitación y en los entrenamientos periódicos que usted va a hacer con el arma de fuego. Porque no es que yo compro un arma de fuego y voy y disparo 20 tiros y estoy listo. No, cuidado, ¿no? ¿Sí? Ojo, el estándar americano indica que para usted tener destreza en el manejo de armas, mínimo en curso básico, en cualquier academia de tiro americana, le hacen disparar 400 tiros de arma corta. 400 tiros. ¿Ok? Entrenamiento y finalmente la legalidad del arma, ¿no? Que tenga los permisos correspondientes, que tenga las seguridades del caso, para que usted pueda estar tranquilo en este tipo de decisiones que pueda tomar en su vida. Bien, señores, con esto estoy finalizando sin antes dejarles un mensaje muy profundo, damas y caballeros. El empleo de un arma de fuego siempre será la última opción en defensa de su vida o defensa de tercero. Si usted puede evitar usar un arma de fuego, hágalo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablamos del principio de la necesidad. Hágalo. Agote otras instancias. Baraje otras posibilidades, otras opciones. Si ya no puede, ya no pudo. Tiene que defenderse. Tiene que
que proteger su vida, la vida de su familia, la vida de la gente que protege, que está a su lado, ¿ya? Pero considera el empleo del arma de fuego como la última opción en defensa de su vida o defensa de terceras personas. Con esto estoy terminando. Agradezco mucho a los 500 asistentes que hasta ahorita están conectados. Pues vamos a dejar de grabar ya y procederemos a contestar algunas preguntas que se plantearon.